Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra con un nuevo candidato, en este caso a la alcaldía de la capital del Principado. Él es Celso Miranda, es el candidato de ASCID, de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. Tiene 43 años, trabaja en el Ayuntamiento de Colunga, es economista, tiene 2 hijos y aparte y al margen de conocer algo de él, vamos a saber exactamente qué es lo que propone para la capital del Principado en esos próximos comicios electorales. Celso, muy buenas. Buenas noches. Bueno, antes de nada, trabajas en Colunga, tú naces en Mieres, no naces en Oviedo, pero a los 3 años ya estás en la capital del Principado. Sí, bueno, se puede decir que uno es de donde le lleven sus zapatos. Yo nací en Mieres, no renuncio a ese origen, todo lo contrario, yo creo que pues de ahí me vienen muchas de las cosas que luego peleé en el resto de mi vida, esa cultura minera y de solidaridad y de mucha gente y muy luchadora y muy peleona, eso me viene ahí, sigo conservando además mucha familia en Mieres, pero también es cierto que a los 3 años ya me vine al populoso barrio de Pumarín y ahora vivo en otro populoso barrio también, el de Fozaneldi, siempre en la periferia del Oviedín del Alma, pero en Oviedo, ¿no? ¿Cuáles son tus colegios, tus institutos? Después supongo que la universidad en Oviedo, ¿no? Sí, inicialmente, bueno, tengo que decir aquí, reconocer que me enseñaron a leer las monjas del Amor de Dios, pero luego ya en un colegio que está en General Elorza, el Colegio Menéndez Pelayo, y posteriormente en el instituto del barrio también muy querido de Ventanielles, y ya luego en la Universidad de Oviedo, en el campus del Cristo, donde aparte de alguna partida que otra de pocha, pues conseguimos sacar adelante la carrera de económicas, ¿no? ¿Eliges económicas? ¿Por qué exactamente? Sí, yo creo que desgraciadamente el mundo, o la rueda del mundo, o aquello que decía Bill Clinton de la economía, estúpidos, la economía, es lo que mueve esta tierra, ¿no?, que tenemos que vivir. Por ahí me viene un poco la vena política, la economía, la política, todo mezclado y bueno, en eso seguimos enredados, ¿no?, a estas alturas de la película. ¿Cuándo te viene la vena política? Es decir, cuando te conciencias de que tienes que entrar en el mundo de la política y hacer algo por la sociedad. Bueno, todo esto no hay un día que te levantas y dices voy a meterme en política. Son procesos, como te decía antes, pues desde el hecho de vivir o venir de una familia con muchos mineros en la cuenca, hasta seguir viviendo en los barrios, ser hijo de padre trabajador, en este caso, mi madre también trabajadora, pero en casa. Y ahora que uno es padre también sabe cómo sufren las madres y cómo trabajan y valora más ese trabajo, y luego pues vas leyendo y te vas metiendo y te vas informando y acabas intentando participar para poder cambiar las cosas. En ese proceso pues hay una persona que, digamos, a nivel mediático o tal, pues que marca mi entrada en Izquierda Unida, y es quien fue coordinador general en su momento, don Julio Anguita, que tenía pues sus cosas, pero tenía un discurso y tenía una práctica y bueno, siguiendo esa estela, pues decidí entrar inicialmente en Izquierda Unida, luego ya conociendo a tanta gente luchadora aquí en Oviedo y en otros lugares, pues fui metiéndome más allá, el Partido Comunista, y ahí seguimos, y en un largo proceso que no sé si quieres que te cuente ahora o entramos luego en materia, pero después no... entramos en materia, pero bien. Julio Anguita me da la sensación de que marcó muchísima gente, ¿no? Bueno, yo creo que fue uno de los últimos políticos de raza en este país y el último de los estadistas de este país, entendiendo como estadista pues quien tiene una visión en su conjunto del Estado, de la sociedad española en este caso, y que además tenía y sigue teniendo, porque por ahí sigue dando alguna conferencia, pues un programa, aquello del famoso programa, un proyecto para mover la sociedad a un determinado momento. Creo que estamos, desgraciadamente, y en los últimos tiempos mucho más, muy ayunos de esa forma de ver las cosas, ¿no?, de esa forma de mover a las sociedades. La falta de discurso, por ejemplo, de Zapatero en los últimos tiempos y los vaivenes que ha dado, pues son un ejemplo de lo que te estoy intentando trasladar.
Pues sí, yo puedo decir que fui anguitista y sigo siéndolo desde ese prisma, ¿no? ¿Tú eras de los que veías Cuéntame para saber exactamente qué había sucedido en aquellas épocas o no? No, porque no lo viviste realmente, porque tú eres joven, 43 años, bueno, te cogió posiblemente la transición bastante jovencito, ¿no? Sí, bueno, yo viví una serie de posfranquismo, viví el franquismo en sus estertores ya. Me acuerdo cuando murió Franco, pero no tengo ninguna batallita que contar, era muy joven, con 8 años no estaba afortunadamente metido en nada en esa época, y digamos que viví alguno de los coletazos de la educación posfranquista, libros como El Florido Pensil, obras de teatro como El Florido Pensil, donde se ridiculiza un poco aquel tipo de educación, a mí me suenan porque yo viví todavía algún profesor que había quedado del antiguo régimen y que no se había enterado que había llegado la democracia, ¿no? Pero bueno, obviamente no puedo ponerme la medalla de haber luchado contra el franquismo porque no es así. Afortunadamente me tocó otra fase vital también muy complicada, esa frase de contra Franco vivíamos mejor, pues no está tan lejos de acercarse a lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos bajo la dictadura de los mercados, que un día se levantan por la mañana y deciden que la deuda española pues está más cara o más barata y no sabemos por qué, y recortan el sueldo a los funcionarios y recortan las pensiones a todos y vivimos en esa vorágine y nadie sabe pues ponerle el cascabel al gato, ¿no? Entonces, claro, contra Franco vivíamos mejor, pues sí, toda la culpa la tenía Franco. Ahora vete tú a buscar dónde viven los mercados y cómo combatir contra ellos. Ahí está el dilema, ¿no? Bueno, y afortunadamente tienes 43 años, es decir, que eres un hombre absolutamente joven y te queda muchísimo por delante para luchar dentro del mundo de la política. Los 18, 19, cuando tú empiezas más o menos a realizar la carrera, ¿tú recuerdas cómo era el Oviedo que vivías de aquella? ¿Cómo era ese Oviedo en aquellos años? Y bueno, evidentemente, ¿qué era lo que hacía un chaval de 18, 17, 18, 19 años en aquel momento? Bueno, desde esa óptica que lo planteas ahora, yo soy hijo de los 80, que fueron una época, claro, todo el mundo cree que su década fue la mejor, ¿no? Las de los 60, los de los 70, y yo me quedé en la de los 80, ¿no? El rock and roll, la movida, y el Oviedo que tenía su movida también, el Oviedo de la calle del Rosal, que creo que todavía sigue, pero ya me pilla muy mayor, lógicamente, pero también de la Santa Sebe o de discotecas míticas que hubo por Oviedo, algunos conciertos también míticos en lo que era la discoteca Brujas, en el barrio de Pomarín, de donde yo era. Bueno, todo eso, un chaval de barrio que subía los fines de semana con poco dinero en el bolsillo, pero a compartir unas cervezas, unos vinos con los amigos en ese ambiente, y que después bajábamos un poco más contentos, pero era más fácil porque era todo bajada hacia el barrio de Pomarín. ¿Con la peseta vivíamos mejor, Celso? Obviamente, bueno, con pocas pesetas se vivía, pero aquello fue un timo. La entrada en el euro de mano ya supuso que lo que antes comprabas con una moneda de 20 duros, después pasó a costar €1. Eso es una inflación galopante del 66 y pico %, que vaya si se notó, y en esas seguimos. Aparte de que el tema del euro, yo creo que desgraciadamente, y aunque la gente no lo perciba así, es uno de los grandes problemas macroeconómicos que estamos sufriendo en el día a día. Todo esto que está pasando en estos momentos viene de que la política monetaria no se puede utilizar desde la entrada en el euro, y por tanto el margen para trabajar sobre la realidad social, básicamente el paro, que es un drama en el día de hoy, con casi 5 millones de parados, casi 90.000 en Oviedo. Eso es un drama que tiene que ver con que hay que hacer determinado tipo de políticas, y por la pertenencia a la Unión Económica que viene de la época de Maastricht, que viene de la Unión Monetaria del euro, pues no se puede hacer política expansiva. Y que lo que a Alemania le conviene, a España, que tiene otro tipo de problemas, otro tipo de enfermedades, pues le viene fatal. Entonces, el euro ha sido muy pernicioso, y a saber si podemos resistir esta situación y seguir estando en esa Unión Económica Europea, ¿no?
Te lo pregunto precisamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en este aspecto, es decir, yo creo que uno de los principales problemas que hubo y que hay en este momento en la sociedad española, fundamentalmente, y hablamos de la nuestra, de la sociedad española, es la entrada en el euro. Es decir, yo creo que no entramos en igualdad de condiciones que el resto y al final estamos pagando los platos rotos de aquella época en la que, como dices, había una inflación prácticamente del 60, porque no nos olvidemos que 100 pesetas al final eran 166. Y te lo decía desde el punto de vista de economista. ¿En algún momento tuviste la posibilidad de que la sociedad dijese, bueno, hasta aquí hemos llegado en el tema de la moneda fundamentalmente? Te hablo desde el punto de vista económico. Creo que, desgraciadamente, mira, acabo de comprar una serie de libros, todos en la misma dirección, y desgraciadamente esta sociedad no acaba está demasiado resignada, yo creo, demasiado acomodada. Puede que vivamos en una sociedad en parte holgada, pero hay que cambiar la perspectiva. Esos libros que te digo que acabo de comprar, pues uno se llama Indignaos, otro se llama Reacciona y el tercero es un manifiesto de economistas aterrados. Todos ellos hacen un análisis muy negativo de lo que está pasando a nivel macroeconómico, también en nuestro país, no solo, algunos son de autores franceses, en Europa y en España hay problemas, pero todos ellos llegan a la conclusión de que la sociedad europea y española tiene que reaccionar, que las cosas hay que hacerlas de manera distinta y que se puede hacer de forma distinta. A nivel local, que es en donde estamos nosotros, también somos partícipes de esa forma de ver las cosas. El análisis es negativo. Todo lo que está pasando parece, como te decía antes, que es el Dios mercado y tenemos que sacrificar todo al Dios mercado. Todo es nuestras vidas, nuestras pensiones, los trabajos de nuestros hijos, todo se quema en la misma incineradora. Hay que cambiar las cosas. ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí. Es más, es necesario cambiarlas, porque este país y este mundo, desde el punto de vista además, ya introduzco otra variable. Antes me preguntabas de dónde venía ideológicamente. Yo empecé en pequeños movimientos ecologistas también. Entonces, este mundo no es sostenible ecológicamente. Esta manera de consumir no es sostenible ni ecológicamente ni socialmente. Y por tanto, económicamente menos. La utopía, los utópicos, no son los que pensamos en esta línea. Utópicos son quienes creen que se puede crecer indiscriminadamente a estos niveles. Tenemos recientemente el caso de Fukushima, lamentable, de Japón. ¿Podemos seguir creciendo a costa de todo? Pues evidentemente no. Hay un soporte físico de la economía que se acaba. Se puede acabar y podemos acabar no solo con lo nuestro, sino con lo de nuestros hijos, nuestros nietos, siguientes generaciones. Hay muchas personas que dicen y que piensan, Celso, que un país con 5 millones de parados en un momento determinado debería de afrontar casi una revolución social, es decir, que la gente saliese a la calle. ¿Por qué no ocurre eso? Es decir, ¿por qué existe esa sensación de tranquilidad, por supuesto, lo digo entre comillas, en la población? 5 millones son muchos, ¿no? 5 millones son muchos. Probablemente no sean 5 millones. La gente habla, la ministra Salgado pone cifras a la economía sumergida, que yo no sé muy bien cómo se calcula eso. Probablemente sean alguno menos, porque si no, efectivamente, igual estábamos ya a ese nivel de prerrevolución social. Pero siguen siendo demasiados. Si son 3, o si son 2, o si es 1, o incluso el que lo sufre lo está sufriendo. Y vivimos en una sociedad que debiera de generar suficientes recursos como para que todos tengamos lo mínimo imprescindible para vivir con dignidad. Hay un problema de reparto. Antes hablábamos de Franco. En aquellos años de la transición, que yo viví de lejos, pero se ponían bases, incluso la propia Constitución española, para ir a una sociedad más igualitaria, más justa, de progresividad fiscal, de planeamiento de la economía. Vuelvo a Anguita, como explicaba la Constitución de aquella. Y lo que nos encontramos son retrocesos y ausencias de la Constitución que nos llevan a esto que estamos viviendo ahora, que es el sálvese quien pueda, la cultura del pelotazo, la beautiful
people aquella de los socialistas en su momento también, que hizo mucho daño a creer en la política, a creer en que se pueden cambiar las cosas, en contra del asociacionismo, lo diré, se fue a valores individuales, la cultura de los medios de comunicación bombardeando constantemente programas basura, etcétera, etcétera, que nos alienan y que dejan una sociedad sin capacidad de reacción. Por ahí vienen los tiros y esto tiene que cambiar. ¿Será cuestión de tiempo? No lo sé. Los países árabes acaban de dar un vuelco a algo que llevaba muchísimo tiempo consolidado y nunca sabes dónde está la chispa que prende pues esa revolución, o llamémoslo como queramos, esa revuelta social, ese necesario paso histórico hacia otro modelo. Y si el modelo social, político, económico parece que no da respuesta en este momento a las necesidades de la población, y hablo, bueno, pues de la crisis mundial que está ahí, ¿me puedes decir en qué momento se encuentra la izquierda? ¿Avanza, se estanca o retrocede? La izquierda yo creo que hace análisis correctos, pero tiene problemas en la praxis muy agudos. No es posible, y me refiero a la izquierda, y aquí podemos discrepar a lo mejor tú y yo, pero me refiero a la izquierda y no incluyo en este caso a las posiciones del Partido Socialista o las posiciones socialdemócratas, que yo creo que en cuanto tocan poder vamos al modelo norteamericano de bipartidismo, ahora PP, ahora PSOE, pero con un mismo modelo económico. En lo social puede haber diferencias, pero volvemos otra vez, y sabes mis orígenes y hemos hablado de ellos, lo importante es la economía. Y en eso no hay discrepancia, ni en la macro y a veces ni en la micro. La izquierda, al margen del Partido Socialista, hace análisis correctos. Yo creo que ha previsto perfectamente y ha analizado los rasgos fundamentales de esta crisis, que no es más que otra eterna crisis del capitalismo, la teoría de ciclos de la economía. Todo eso está teorizado, incluso desde hace muchísimos años, de Marx para acá, o sea, todo eso está teorizado, pero falta, por una parte, llegar al conjunto de la población y por otra parte, llevar en la práctica, también con coherencia, también con valores personales, esas ideas, plasmarlas en lo concreto. Ahí es donde falla. De hecho, esta crisis, que inicialmente produjo en los sectores financieros mundiales y capitalistas un pavor total, algunos hablaban de refundar el capitalismo, algunos hablaban de que era el fin del capitalismo, cuando vieron que la izquierda no reaccionaba, más allá de la teoría, pues dieron otro golpe, pasaron a una fase ofensiva total y absoluta, que es la que estamos sufriendo en estos momentos. La falta de reacción de la izquierda devino en los problemas que estamos teniendo ahora mismo, en que los mismos que generaron la crisis son los que nos hacen pagar a los demás. Hace unas semanas intenté traerte al programa, pero tenías problemas para conciliar lo que era el trabajo y la cuestión familiar con tus dos hijos. ¿Crees que un político tiene que realmente tener problemas de ese tipo para saber exactamente qué narices está jugando la propia sociedad y cómo vive el ciudadano? Rotundamente sí, rotundamente te lo digo. Bueno, a mí la paternidad, aparte de una inmensa satisfacción personal, si te dijera que me he hecho feliz, yo creo que la felicidad a veces tiene un grado de idiotez, porque no se puede ser feliz con este panorama que estamos pintando aquí, pero bueno, uno también se permite sus pequeñas, si no esto sería insoportable, sus pequeños momentos de felicidad, y a mí me lo han dado mis hijas en estos últimos tiempos. Y también pasa uno por ciertos problemillas, como efectivamente es muy difícil conjugar, y yo estos días recientes, estos escasos 2 meses, además, bueno, una situación que me ha pillado un poco de forma sobrevenida. Yo no estaba pensando en presentarme, y mucho menos como número 1 a esta alcaldía de Oviedo, pero bueno, uno tiene que trabajar para ganarse su vida. Uno tiene que cuidar de sus familiares, por arriba y por abajo también, o por abajo y por arriba también,
y también tiene que tener momentos para participar en cómo nos organizamos todos, ¿no? Si no, eres un instrumento, una burbuja, y actuarás como tal burbuja que eres, en función de otros intereses y sin conocer pues la vida real, que es esta, que tú también creo que conoces bien. Hay que conciliar. Perfecto. Ese es el gran problema de tantísima gente, y claro, sacar un plus para meterse en otras cosas que son las que son de todos, pues es jodido. ¿Se puede decir jodido? Sí, se puede decir y se debe. Llevo un mes durmiendo 5 horas, pero bueno, más que se puede, aquí seguimos en pie. Celso, la labor de Astiz en los últimos 4 años ha sido formidable en el Ayuntamiento de Oviedo. Se ha hecho una oposición importante y se han puesto bases para un futuro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con esa división interna en Astiz? Si es que, desde tu punto de vista, la ha habido. Para que me expliques exactamente cuál ha sido el proceso que ha hecho que de un grupo como Astiz en este momento existan 2 alternativas. Bueno, no es una situación grata, pero tampoco es un drama. Así lo hemos visto entre todos, colectivamente, y así lo estamos afrontando. Bueno, Astiz surgió de una situación un tanto chusca, hace 4 años, donde la cúpula dirigente de Izquierda Unida, a escasos 2 meses de unas elecciones municipales, decide descabezar una lista democráticamente elegida, que estaba encabezada en aquellos momentos por Roberto Sánchez Ramos y por mí mismo como número 2, y cargarse a toda la dirección y a cientos y cientos de militantes de la izquierda desde hace muchísimos años en esta ciudad, de la izquierda militante, de la izquierda social, metidos en todo lo que se mueva desde esa óptica de la izquierda en nuestra ciudad. Yo creo que llevaron un varapalo tremendo en las elecciones. O sea, Izquierda Unida, que dicen que es una fuerza de gobierno, está en el gobierno regional en estos momentos, se quedó sin representación institucional nada menos que en la capital del Principado, en la joya de la corona, en Oviedo, ¿no? Y nosotros estuvimos a punto pues de sacar 2 concejales. Por cierto, las encuestas de aquella nos daban 0, como algunas encuestas manipuladas hoy nos siguen dando 0 porque ni siquiera preguntan por nosotros, ¿no? 4 años más tarde se vuelve a producir una situación también difícil, complicada, pero no de división. Ahí discrepo contigo, porque no hay tal división. Ha habido una decisión personal, individual, que no está, yo creo que no está basada en una posición política de fondo, porque de hecho, si hay posiciones políticas, oye, tú piensas A, yo pienso B, pues hay un grupo que pensará A y otro grupo que pensará B. Pero la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda sigue unida, te puedo decir que casi más unida o tan unida como hace 4 años, con una defección, claro, importante, me dirás, porque era quien estaba llamado a ser cabeza de lista de esta asamblea, de este movimiento, pero en todo caso vamos a seguir adelante. Yo te puedo decir que creo que el compañero se equivocó, como la paloma de Alberti, se equivocaba, no se pueden hacer así las cosas. Ha habido mucha gente que puso su esfuerzo hace 4 años, durante estos 4 años, y va a seguir poniéndolo, en algunos casos dinero también, y bueno, pues yo siento esa responsabilidad moral de encabezar esta candidatura, quizás por ser la cara más conocida, por haber sido concejal en otra época, y eso es lo que me mueve a dar este paso, que hay mucha gente detrás empujando por una izquierda viva, por una izquierda combativa que se necesita en este concejo, y se ha demostrado que la hay antes de esos 4 años, también durante estos 4 años, pero el concejal no estaba solo, y lo sabe, tenía mucha gente detrás apoyándolo, un hombre solo no es nada en esta tesitura, y vamos a seguir adelante. Será no lo que Dios quiera, sino lo que los ciudadanos de Oviedo quieran, y así planteen el día 22 de mayo. Yo creo que va a haber una buena respuesta. Si no la hay,
no pasa nada, seguiremos trabajando desde esta óptica que estamos comentando aquí, cada uno en su puesto de combate, en su trabajo, en su movimiento social, en su organización de estudiantes, en su colectivo sindical, en donde sea. No va a haber ningún drama, será triste quedarse sin representación institucional. Creemos, y por eso estamos en esto, que para cambiar las cosas hay que tocar determinadas parcelas de poder, aunque sea una triste voz en un pleno, pero tiene repercusión, y queremos y estamos convencidos de que vamos a obtener esa representación. A los que deciden abandonar este proyecto, pues podemos desearles suerte en lo personal, pero también firmeza y coherencia, y vamos a seguir en Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, ¿no? Dando la cara otra vez. Perfecto. Nos vamos a ir ya al descanso de nuestro programa en Del Cielo a la Tierra, hoy con Celso Miranda, el candidato a la alcaldía de la capital del Principado como número 1 por la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, por Astiz. Volvemos en un instante, no se lo pierdan, seguimos aquí en Del Cielo a la Tierra. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra con Celso Miranda, el candidato a la alcaldía de la capital del Principado por la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. Entramos en materia, Celso, si te parece, y nos vamos directamente con el momento que muchos piensan es absolutamente histórico, que está viviendo el Principado de Asturias a nivel regional y a nivel local. Nos centramos a nivel local y hablamos de la irrupción de otro partido, que es el partido de Álvarez Cascos, el Foro Asturias. Dicen, se comenta, se habla, incluso muchos podemos estar de acuerdo, que eso puede suponer ese momento histórico que permita la entrada de un nuevo alcalde, una nueva alcaldesa y una nueva correlación de fuerzas en el ayuntamiento de la capital del Principado. ¿Lo veis así? Sí, yo tiendo a verlo como tú. Hay gente en esta ciudad, en este concejo, que va a ir a votar por primera vez el día 22 de mayo sin haber conocido otro alcalde que don Gabino de Lorenzo. Y otra forma de hacer política local que la que está derivando en lo que yo creo que es el gabinismo, cada vez de forma más clara. Bajo bandera del PP, es cierto, pero ahora mismo hay un choque de trenes planteado entre el gabinismo y el casquismo, ¿no? Los dos pertenecen al mismo nudo gordiano de la derecha en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Creo que es el momento, por todo lo que hablamos antes, porque hay un contexto de crisis internacional de la que hemos hablado largamente, pero es que también hay una crisis endógena que Gabino de Lorenzo y los suyos les ha venido de perlas que el Pisuerga pasara por el centro de la ciudad de Oviedo, se han enganchado a ese discurso de la crisis exógena y les ha venido de perlas cuando antes te comentaba que también la izquierda de aquí habíamos teorizado, y hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se veían sus efectos, que la tremenda carga de deuda que arrastraban las decisiones que se tomaron en Oviedo durante estos años iban a venir en un momento en que fuera insoportable seguir adelante. Ese momento ha llegado. Villa Magdalena, una biblioteca que va a costar más de 10.000 millones de las antiguas pesetas, como ejemplo y como exponente de una gestión absolutamente ruinosa que nadie soportaría ni en una empresa privada ni en una economía particular, pero desde lo público también es insostenible. Tal es así que se va a llevar, hace años teorizábamos de la privatización del aire, pero es que aquí se está privatizando absolutamente ya el subsuelo, y el subsuelo del Parque San Francisco. O sea, algo impensable para alguien además que se denomina conservador. ¿Cómo un conservador puede vender o puede regalar la joya de la corona de nuestro concejo, que es el Parque San Francisco y la calle Uría? Pero precisamente de ese tema de Villa Magdalena quiero hablar, porque existe la sensación en la calle de que, que se puede hacer cualquier cosa ya en la ciudad sin que existan responsabilidades. Hombre,
que un palacete llegue a costar lo que cuesta como sobrecoste, pudiendo haberlo adquirido por la cuarta, quinta o sexta parte, bueno, parece un poco inconcebible. Existe esa sensación en la calle de aquí no se responsabiliza a nadie, o sea, se puede marchar uno de rositas sin ningún tipo de problema. Es más grave, Carlos, es más grave. Es que no es que haya costado eso de inicio, es que empezó costando 3, pasó a costar 15, pero cuando costaba 15 les dijimos, oye, que o pagáis 15 o esto va a pasar a costar X. Y no hicieron nada. Y no fue una vez, ni dos, ni tres. Y además te lo digo en primera persona. Yo estaba en aquellas comisiones de economía diciéndoles, oye, que habéis decidido pagar el importe del justiprecio de Villa Madalena, que lo tenéis que pagar. Y no hicieron nada. Y en un pleno tras otro, tras otro, tras otro, y lo que valía 15 pasó a costar 60. Lo que pasa es que hablamos de millones de euros, que ni tú ni yo tenemos, ni el pueblo de Oviedo tampoco se puede permitir eso. Entonces yo creo que aquí hay una negligencia, pero una negligencia intencionada. Y por lo tanto, una de las primeras cuestiones que tenemos que deslindar cuando llegue el 23 de mayo es que esa deuda hay que levantar esas alfombras. La ley no es que permita, es que obliga además a exigir la responsabilidad patrimonial contra aquellas autoridades y o funcionarios que hayan generado esa responsabilidad patrimonial. Pero ¿tú crees eso es una exigencia. ¿Tú crees que realmente el ciudadano es consciente de lo que le va a costar al propio ciudadano, a la ciudadanía, a la propia capital del Principado, el sobrecoste de Villa Madalena? Yo creo que no, por el volumen de cifra de la que estamos hablando. Y es que no es solo Villa Madalena, es que enterrados bajo los suelos de Oviedo hay más de 4.000 o casi 4.000 plazas de aparcamiento. Hay una empresa que se llama Cinturón Verde, cuyo capital es casi íntegramente municipal, que la Sindicatura de Cuentas advirtió en su informe. Lo que pasa es que quedó tapado todo por el asunto de Villa Madalena y todo el circo que se montó posteriormente de los correos robados, etcétera, etcétera. Pero la sindicatura advierte, como advertimos durante mucho tiempo, que Cinturón Verde y su deuda tiene que computarse dentro de las arcas municipales. Y dentro de 2 años termina un crédito que hay que pagar pues de 50 millones de euros más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Podemos suma y sigue el despropósito del Palacio de Calatrava, donde, como en un juego de trileros, teníamos 2 parcelas de suelo público, las mejores, las niñas de los ojos del suelo público, si se puede hablar en esos términos, del suelo público de Oviedo, en el Vasco y en el antiguo Carlos Tartiere, y esas 2 parcelas se fueron, y desde lo público, ¿qué tenemos en estos momentos? Nada. Un palacio de congresos que será público dentro de 50 años, y que si no funciona a día de hoy, porque no se levanta, con perdón, la visera, pues dentro de 50 años no se va a levantar ni... ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo se pueden hacer este tipo de operaciones? ¿Cómo puede cobrar 22 millones de euros un señor como Santiago de Calatrava, por muy ilustre arquitecto que sea? ¿Nos podemos permitir una ciudad de nuestras dimensiones ese tipo de despilfarros? Evidentemente no. Hablamos siempre de cifras que nos abruman a cada uno de nosotros, pero luego la realidad es que ya se está empezando a ver. Por lo menos en mi barrio y en algunos otros, a las 9 de la noche en invierno casi no se ve. Es como la época aquella del motín de Esquilache, como si estuvieras en el Londres del siglo XVIII. Las farolas isabelinas de 5 cuerpos y de 3, se alumbra uno. O sea, estamos ahorrando a unos niveles inauditos, por no decirte pues otra serie de ejemplos. La calefacción de los niños del colegio de Ventanilles, que parece que no hay dinero para arreglarla, pero ¿qué me estás contando? Si por un lado son macro cifras y por otro lado en lo micro, ¿cómo puede llegarse a ese grado de disociación entre lo que se necesita por abajo y lo que se hace o se hizo por arriba? Esto tiene que significar, para mí, creo que si despertamos entre todos, el fin del gabinismo. No sé si a manos de Cascos, a mano nuestra o a mano de quien sea, pero esto tiene que regenerar. Es más, yo pediría a la gente que recuerde hace 4 años
¿qué ofrecía Gabino de Lorenzo? Losas por aquí, losas por allá. ¿Qué hay hoy? No hay nada. En Oviedo, Gabino, su cara. O sea, se presenta sin programa, sin proyecto, por tanto, y es muy difícil que así consiga que la gente siga encantada toda la vida con su gestión. No va a ser posible. Yo creo que desde ese punto de vista hay una situación histórica y la crisis de la derecha puede favorecer ese momento, esa salida del gabinismo de esta ciudad, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en Oviedo? Todo. Pero sobre todo, es fundamental, y en este contexto de crisis propia, con estas cifras abrumadoras, convencer a la gente, explicar a la gente lo que ha pasado. Por lo tanto, la participación ciudadana, pero no como un eslogan de un político de campaña. No. Es que la participación ciudadana, aparte de ser exigible legalmente, cosa que se está incumpliendo en Oviedo, porque hay una ley de grandes ciudades que no sirve solo para hacer en el pleno lo que les da la gana, que es para lo que lo utilizan, o para nombrar a altos funcionarios a dedo, que es para lo que lo han utilizado. No. También dice la ley de grandes ciudades que hay que crear distritos. Hicieron una burla, un fraude de ley, y dijeron: vale, pues vamos a crear 2 distritos. 1, el casco urbano, y 2, la zona rural. Desconociendo que Oviedo no es así, que la zona rural es muy rica y muy compleja, y el casco urbano también lo es, y que hay barrios muy populosos, como la Corredoria, por ejemplo, sin ir más lejos, que es infinitamente mayor o tiene más población pues que muchos de los 78 concejos asturianos. Entonces lo que hay que hacer es poner medidas legales también, distritos. Nosotros hablamos de una serie de distritos en Oviedo, en los barrios más conocidos, con más gente, y en las zonas rurales también, núcleos rurales. Distritos, dar dinero, dotar de dinero a esos distritos y dotar de mecanismos de participación de asociaciones de vecinos individuales, o sea, y ahí, en ese marco, rendir cuentas periódicamente de lo que se está haciendo y de cómo va la economía local. Todo lo contrario de lo que se hizo en estos 20 años de opacidad total y absoluta, de cortijo privado, de una mayoría absoluta del Partido Popular por demasiado tiempo ya. No hace mucho me paraba el otro día pues una persona que vive en una zona cercana a la capital del Principado, que pertenece a la capital, que es San Claudio, y decía, estaba absolutamente indignado porque, bueno, hay muchísimas carencias en esta zona de Oviedo concretamente. Él me hablaba y dice, joder, pues pregúntales a los candidatos cuando vayan por allí, por las zonas rurales, porque estamos hartos realmente. Y me ponía como ejemplo, y dice, pero ¿cómo se puede gastar 1 millón largo de euros en una losina enfrente de la Renfe, por ejemplo, cuando con ese dinero nosotros tendríamos pues encauzados los desagües que no tenemos, alcantarillado, etcétera, las aceras, y me decía, me ponía este ejemplo, dice, hay despilfarro en este aspecto y hay un agravio comparativo, por ejemplo, de las zonas rurales y de otras zonas de la capital del Principado con respecto a lo que se hace en ciertos momentos, ciertas obras que se han hecho en los últimos años. Claro, la participación, como te digo, para nosotros desde luego no es un eslogan, es una exigencia y una necesidad, pero de ahí, de la posibilidad de que ese vecino pueda intervenir, claro, ese vecino de San Claudio, alejado del centro de la ciudad, que no puede participar en un pleno, donde te encuentra a ti por la calle y dice, oye, por favor pregunta, a ver si, y eso que te conoce a ti. O sea, ese es el cauce de participación de este hombre, de este vecino, para poder pues participar políticamente. Ese no puede ser el cauce, Carlos. El cauce tiene que ser que en su asamblea, en su consejo de distrito en San Claudio pueda intervenir una vez cada 2 meses y ahí trasladar, y que ese distrito tenga su presupuesto para poder pues hacer aceras en San Claudio, que la fábrica de loza, que es una ruina en lo humano también, que hayamos dejado que esa fábrica centenaria se fuera de la forma que se fue, el drama personal humano que supuso a las trabajadoras. Ahí hay una riqueza histórica y patrimonial y cultural que bien merecía que aquello tuviese un mantenimiento, que hubiese una escuela taller que enseñase a la gente cómo se hacía la loza antiguamente, un museo vivo, lo que fuera, ¿no? Revitalizar la zona de San Claudio. O sea, todas ese tipo de ideas que la riqueza de nuestros vecinos se pueden trasladar, tienen que volcarla democráticamente, y tiene que haber cauces para que si no, acabamos en lo otro, en los grandes Calatravas, en los grandes palacios, en la ciudad de los palacios, pero la gente no vive en palacios, la gente vive en sus casas, en sus barrios, con sus aceras, con sus
farolas que no necesariamente deberían ser isabelinas, sino que deberían alumbrar por las noches, en sus colegios, en sus... Eso es lo que... Nosotros no llevamos una sola gran obra en nuestro programa. Claro, ¿dónde van a ir estos? Si lo que hay que hacer son grandes losas. Bueno, pues ahora ya se vinieron abajo las losas también. Lo que pasa es que nos han caído los cascotes encima de todos, ¿no? Hay que ir a las cosas pequeñas. Había un libro de otro economista, Lo pequeño es hermoso. Pues sí, lo pequeño es hermoso. Hay que empezar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, para nosotros lo fundamental en estos momentos es participación de la gente, y más en esta situación. Celso, hablamos antes de los 5 millones de parados que tiene el país, etcétera. ¿En qué medida el ayuntamiento, los ayuntamientos, tienen que colaborar para fomentar el empleo? No es fácil, desde un ayuntamiento, atajar el problema del paro. El problema del paro es un problema estructural de la economía, que tiene que moverse a niveles macroeconómicos, y hablamos antes de eso. Pero puede generar empleo. Puede y debe generar empleo. Puede y debe generar empleo. Empezando por el de casa. La plantilla municipal del Ayuntamiento de Oviedo ha venido disminuyendo en los últimos años y se ha venido precarizando además. Las empresas privadas, fruto de las privatizaciones de los años 90, pues han generado plusvalías para los empresarios, pero precariedad para los trabajadores, que al final son quienes hacen los servicios públicos. La plantilla municipal adelgaza. Una plantilla de unos 800 trabajadores, 200 son trabajadores en precario, a través de una figura arcaica que viene de los años 80 de colaboración social. La oferta pública de empleo está absolutamente congelada desde hace unos años. El colectivo de bomberos, que también participa en nuestra candidatura, su edad media es de 50 años, mientras en Gijón es de 35, porque no salen plazas. Hay una parálisis total del Ayuntamiento de Oviedo como dinamizador pues del empleo y como dinamizador de la actividad económica municipal. Entonces, claro que se pueden hacer cosas, claro que se deben de hacer cosas. Otra obligación es legal, además, también, es que exista un consejo social de la ciudad, donde los agentes económicos, y me refiero a empresarios, me refiero a sindicatos, me refiero a asociaciones vecinales, también se reúnen para marcar las líneas directrices de la política municipal, también, por supuesto, en materia de empleo, y no se hace nada de todo esto, pero absolutamente nada. Había, ya no sé, en estos 4 años ya me perdí, había un consejo local de empleo donde íbamos periódicamente y donde no había propuesta alguna por parte del equipo de gobierno. No se creía en la política de consejo, se fue abandonando. Yo creo que en los últimos 4 años no debió haber ni reuniones siquiera, y bueno, pues no se está haciendo absolutamente nada. Otro de los temas que en la capital del Principado yo creo que llaman mucho la atención es el enrarecimiento de la vida política, es decir, la convivencia política en los plenos, en el ayuntamiento, está enrarecido. Insultos, posiblemente prepotencia por parte de quien ostenta el poder, etcétera. Ese enrarecimiento también hastía un poco al ciudadano. Dice, bueno, pero ya estamos un poco hartos ya de esta historia, ¿no? Mira, ¿sabes qué te digo? Eso es como una especie de la táctica exitosa, por otra parte, de Mourinho. No sé si puedo desvelar mis afinidades futbolísticas, pero no necesariamente. Si yo fuera madridista, diría lo mismo, porque el Madrid era un equipo señor, el Madrid tenía una forma de jugar al fútbol y ahora tiene otra radicalmente distinta. Y para sacar los focos del juego que se practica, pues lo que se hace es echar la culpa al empedrado, al árbitro, a los horarios de los partidos de fútbol, al calendario y hasta la UNICEF. Pues aquí exactamente lo mismo. Si insultamos, empujamos y faltamos, no hablamos de lo importante y ocultamos la realidad. Y problemas como el de Villa Magdalena pues acabaron en la dinamitación o el intento de dinamitar nada menos que la Sindicatura de Cuentas. Que qué curioso, cuando nos da la razón en algo vale, pero cuando no se le ponen bombas y se filtran hasta correos particulares de funcionarios. Todo sirve con tal de no hablar de los problemas, y el embarrar el campo o sacar la manguera para embarrarlo, yo creo que sirve
en este caso a esa estrategia de no hablar de lo importante para los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues una pregunta ya para finalizar. ¿Qué les dirías a los ciudadanos de Oviedo en este momento de cara a esas elecciones del próximo 22 de mayo? Pues yo diría que es el momento de actuar, de concienciarse, lo primero, pero esa conciencia supongo que ya la tendrán, y ahora es el momento de actuar. Sí se puede cambiar este estado de cosas, es más, se debe de cambiar, y por muchas cuestiones, pero también por la falta de proyecto del equipo de gobierno actual, es el momento de dar el giro. Nosotros planteamos política de calle, planteamos combate por la gente de los barrios, por la gente de la zona rural, y es el momento de cambiar las cosas. Yo percibo en la gente ganas de cambiar las cosas. Ayer hubo una manifestación de gente joven, de músicos por la calle que quieren hacer música, hacer cultura de otra manera. No son David Bisbal ninguno, son gente que le gusta el rock, el blues, el jazz, lo que sea, y que no tienen lugares donde expresarse, y que, con todos los respetos, pero están cansados también de la zarzuela. Hay movimientos de... la manifestación empezamos siendo 4, yo estaba por allí, pero acabamos siendo más de 400. Sí se puede, y se va a poder el día 22, y otro Oviedo es posible, y está próximo además. Celso, muchísimas gracias por estar con nosotros, suerte para las próximas elecciones, y que sigas conciliando bien, en la medida de lo posible, esa vida familiar y esa vida política, que ahora te vienen unos días bastante difíciles y complicados, ¿no? Haremos nuestros pinitos y lo intentaremos, y gracias por desearnos suerte. Saludos. Señoras y señores, nosotros estamos en Del Cielo a la Tierra, volvemos la semana que viene con nuevos personajes y con nuevas personas que tienen pues muchísimas ganas de pintar algo en esta ciudad de cara a las próximas elecciones, el 22 de mayo. Lo haremos, como siempre, aquí en Del Cielo a la Tierra.